Bueno, vamos a empezar a grabar acá. El cual es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, entonces, como les había dicho al inicio, nosotros tenemos o vamos a basar nuestro curso en lo que son los esfuerzos y las deformaciones. Y que de ese esfuerzo se desprende lo que es el esfuerzo normal que ya conocimos, que ya hemos hablado en las anteriores sesiones, y lo que veremos el día de hoy que estará referente al esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante es seguramente el segundo concepto fundamental, el cual vamos a trabajar a lo largo de este curso. Nosotros la semana anterior habíamos hablado de la elasticidad lineal, de cómo era el comportamiento en esas diferentes zonas, haciendo o tomando el ejemplo del acero estructural, y al cual íbamos a hacer referencia para nuestro primer laboratorio. Este era el diagrama esfuerzo de formación unitaria típico que veíamos para ese material. Hablábamos de sus diferentes zonas. Y después de ver esas diferentes zonas, nos centrábamos aquí en nuestro esfuerzo de fluencia y límite de proporcionalidad para dar el paso y definir lo que era un comportamiento elástico y un comportamiento parcialmente elástico, el cual decíamos que no era necesario llevar nuestro material hasta la falla, pero que sí vamos a tener una serie de respuesta del mismo en función del nivel de carga al cual era sometido, ¿cierto? Entonces, ¿qué era eso de comportamiento elástico y comportamiento parcialmente elástico? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Quién me lo define? Vamos a preguntarle aquí a Karen Beltrán, ¿qué era comportamiento elástico? Va a tocar hacer un quiz, ya que no quieren participar. No, no, profe. Profe, pues elástico es cuando el material no sobrepasa su límite, digamos, sí, no sobrepasa su límite y no se quiebra. O sea, no se... Ay, se me fue la Es palabra. cuando llega al límite dúctil y no falla, ¿no, profe? Usted nombraba algo de eso la clase Exacto, pasada, que era no cuando falla. usted le ejercía una carga, una presión material, y cuando usted retiraba la carga, el material volvía a su estado A su original. estado. Algo mencionó usted del caucho, que era más o menos como el caucho, que uno podía aplicarle una carga, él se deformaba, y cuando usted retiraba la carga, pues el caucho volvía a conservar su forma. Nos decía también que cuando el comportamiento era parcialmente elástico, era cuando, y usted nos ponía de ejemplo, el acero, que usted podía doblar el acero, llevarlo a su límite dúctil, y que cuando cuando usted retiraba la carga, él trataba de volver a su forma original, pero pues que igual no quedaba como estaba inicialmente. Listo, perfecto. Entonces, a eso era lo que hacíamos referencia con el comportamiento elástico y parcialmente elástico. Y después hablamos de que podíamos relacionar entonces las deformaciones que se tuvieran para una carga axial, dependiendo de la forma en que se presentaran, si era una deformación de manera lateral o una deformación axial o longitudinal, y que eso Poisson lo había estudiado para diferentes materiales y se había encontrado que los valores teóricos de esas deformaciones, de esas relaciones de deformación, tenían valores entre 0 y 0.5, y es lo que conocemos como la deformación, relación de Poisson. Ya hemos hablado de seguramente unos límites entre típicos en los cuales debería estar rondando ese valor de la relación de Poisson, y que no era constante, que se mantenía constante, pero en su zona elástica, que es algo importante. Que a partir de ese valor de la zona elástica es el que nosotros trabajamos, por ejemplo, para el diseño de nuestras estructuras. Y luego pasábamos a ver una tablita ejemplo donde teníamos diferentes materiales y demás, donde se denotaban las relaciones y los valores típicos, como por ejemplo para mi concreto y para mi acero, en los cuales nosotros trabajamos con el límite superior, que en el caso del acero era 0.3, y en el caso del concreto, cuando se habla de compresión, era de 0.2, y que esos valores
seguramente los vamos a tener en cuenta dentro de modelaciones lineales que nosotros podamos llegar a proponer para estructuras diversas, que son valores que ojalá nunca se les olviden, a 0, 0.3 y concreto 0.2. Ahora vamos a hablar de nuestro nuevo concepto, que será esto de esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces, tiene la misma connotación de nuestro esfuerzo, pero la diferencia va a radicar en la forma en la cual vamos a ver representado el esfuerzo, o mejor dicho, la carga en la cual va a estar aplicada sobre nuestra superficie de corte. Nosotros habíamos visto que nuestro esfuerzo normal era igual a una fuerza sobre un área. Este era el normal. Aunque en este tipo de problemas podemos encontrar preguntas como esfuerzo de carga. Y ya vamos a explicar por qué y a qué hace referencia a esto. Cuando se hable en un problema de esfuerzo cortante, ¿cuál es el esfuerzo de carga? ¿Cuál es el esfuerzo para un área proyectada? Entonces esta área va a ser AP. Y va a ser referencia al área proyectada tomando como ejemplo, por este caso que estamos viendo aquí en la presentación, el área proyectada en la cual se está generando esfuerzo normal. P y P son cargas axiales, ya sea sobre esta sección transversal de esta platina o sobre esta sección transversal de nuestra polea. Esas cargas van a generar entonces seguramente un esfuerzo uniformemente distribuido, como vemos acá en 1, como vemos acá en 2 y como vemos aquí en 3, a lo cual será, si yo lo proyecto en su superficie de corte, esta carga que tengo acá, se va a distribuir en esta polea, en esta platina y en esta polea, claro, dependiendo de la dirección en la cual yo esté aplicando mi carga axial P. Por ejemplo, si es el caso que estamos viendo acá, esta polea está dirigida en este sentido, pero esta polea no tiene un solo elemento, sino lo que voy a tener como área proyectada y que está en contacto con mi tornillo va a ser este pedazo, ¿cierto? Y va a ser este pedazo que yo tengo acá. Si yo viera aquí mi tornillito, por ejemplo, por aquí, estaría haciendo algo de este tipo. La carga se va a distribuir uniformemente. La carga cortante se va a distribuir entonces en P medios y P medios. Nosotros vamos a suponer que todas las cargas que están aplicadas se van a distribuir de manera uniforme. En este caso, mi polea, al tener dos elementos que están generando contacto sobre el tornillo, quiere decir que esta carga P, a la cual se está viendo sometida la misma, se va a distribuir uniformemente entre esos dos puntos, que son los esfuerzos 1 y esfuerzo 3 que estamos viendo acá. 1 y 3, ¿cierto? Entonces, cuando esto entra en contacto con mi tornillo, aquí voy a tener un área que la estoy dibujando en morado, que es un área proyectada donde voy a tener un esfuerzo normal o de carga. Pero acompañado de esto, porque esta estará entonces aplicada de manera perpendicular a esa sección o a esa área morada, entonces es un esfuerzo normal. Sin embargo, esas platinas y esa polea pueden llegar a tener efectos cortantes sobre mi tornillo. El esfuerzo cortante tau lo voy a definir como la carga V sobre el área. Pero ¿qué diferencia vamos a tener en cuanto a las áreas de un esfuerzo de carga y un esfuerzo cortante? Que mi carga por cortante estará aplicada de manera paralela a la superficie de corte. Si yo tomo mi tornillo y lo miro desde este punto, esta es la vista,
pongámosle vista, esta sería mi vista A. Si yo lo veo desde acá arriba, pues lo veo por aquí es donde estamos aplicándose la carga V. Yo lo que voy a tener es mi carga V que posiblemente vaya a generar cortes y salladura en ese elemento estructural. Y la distribución de esfuerzos va a ser como la estamos viendo acá, de manera uniforme sobre esa sección transversal. Entonces, en este tornillo yo tengo estos esfuerzos de carga, que es en un área proyectada que la coloqué aquí en morado, y posiblemente para el lado de izquierda a derecha, donde se está generando una tensión en la polea, y donde tengo aplicación o contacto con mi tornillo, allí voy a tener esfuerzos de corte, ¿sí? Y no solo va a ser en ese sentido, como estamos viendo acá, ¿sí? Miren, tenemos esta área, que puede ser un área proyectada, esta área proyectada, y tendremos esta área. Ahora, si yo veo el elemento estructural, esa polea, de derecha a izquierda, pues yo voy a ver que mi carga V con el cual se está generando corte en el tornillo va a ser igual a P. ¿Por qué razón? Porque tengo una sola platina que está en contacto con mi tornillito. Solo una platina. A diferencia del otro costado, que allí sí tenemos un cortante que va a ser igual a P medios y un cortante que va a ser igual a P medios. ¿Sí? Esta fuerza P se distribuye en 1 y en 2. Sin embargo, hacia el otro lado, mi fuerza cortante y mi carga axial son la misma porque solo se está distribuyendo en una sola platina. Por tal razón, la definición de esfuerzo cortante, vamos a llamarla a que V, que va a ser mi fuerza de corte, es una fuerza que está actuando de manera tangencial, ¿sí? Ya no perpendicular como tenemos acá, fíjense ustedes, perpendicular a esta superficie de corte, sino tangencial o paralela a la superficie de corte. ¿Y cuál será la superficie de corte en mi tornillo? ¿Qué es lo que se puede cortar en mi tornillo? El área de su sección transversal. Esto es lo que se puede cortar. Esta área es la que puede llegar a cortarse. Por lo tanto, esta será el área cuando estemos hablando de cortante aquí en mecánica de materiales. ¿Listo? Lo otro ya será un área proyectada, pero estará relacionada al esfuerzo normal o esfuerzo de carga, donde estaremos viendo que producto de la presión que se está generando entre las platinas y el tornillo, se generan esfuerzos que es el 1, el 3 y el 2. Obviamente, como estamos dándonos cuenta acá, por este gráfico, la magnitud o la altura de estos esfuerzos distribuidos sobre la sección, sobre la unión o el contacto que tenemos con el tornillo, es superior en 2. ¿Por qué razón? Porque allí solamente tenemos una platina. Solo esta platina está generando presión sobre el tornillo. Es decir, la carga es mayor. A diferencia del otro costado, donde en cada uno de los puntos de contacto el esfuerzo va a ser inferior, de menor magnitud, porque mi carga, esta carga F que coloco acá, va a ser más baja. Esa es la razón por la cual vemos diferentes alturas aplicadas sobre la sección longitudinal de este tornillo. Y eso sería lo que tenemos como esfuerzos de carga aplicada sobre esa sección en este sistema. Y aquí, viendo la vista A, sería la sección transversal que se puede llegar a cortar por efecto de estos cortantes. Entonces está generándose ahí una cizalladura o un posible corte en el material. Entonces, el área va a ser el área perpendicular, vamos a colocarlo acá, cuando se hable de cortante, va a ser el área perpendicular, perdón, paralela a la sección transversal. ¿Listo? Área paralela a la sección transversal. Y esa va a ser la diferencia que vamos a ver. No solo vamos a tener la diferencia entre la letra griega con la cual vamos a trabajar esfuerzos y deformaciones,
sino también va a estar relacionado en cuanto a mi área, el área que yo voy a tomar, que va a generarse corte en ese elemento estructural. ¿Listo? Y la fuerza pues sí va a depender, dependiendo de las superficies de contacto que tengamos entre el elemento de estudio y los demás elementos que componen ese sistema, pues va a depender cuál es la fuerza. En este caso, como estamos viendo, de izquierda a derecha, la fuerza cortante es la mitad de la carga axial, porque suponemos que este sistema, al tener dos superficies de contacto y que tiene el mismo espesor, pues se va a distribuir de manera uniforme sobre el elemento estructural. ¿Listo? Ahora, de derecha a izquierda, como tenemos una sola platina que está generando contacto sobre mi tornillo, que es esta área que tenemos aquí en verde, pues lo que vamos a suponer es que mi fuerza cortante será igual a mi carga axial que se está generando en la sección transversal de esa platina. ¿Listo? Entonces la fuerza va a depender de qué tantos elementos, en este caso, estén generándose contacto sobre mi tornillo, y mi área siempre va a ser el área paralela a la sección transversal. El área paralela de la sección transversal, pongamos más bien, aquí, de la sección transversal a la carga, ¿no? Porque si no, quedaría como corta la definición ahí. Área paralela de la sección transversal a esta carga cortante. ¿Sí queda claro, chicos? ¿O aquí hay alguna pregunta? Hasta el momento, claro, profe. A la carga de... Qué pena, es que mi internet está un poquito lento. Tau es la fuerza cortante, o sea, como tal es cortante y es totalmente diferente al esfuerzo normal, ¿verdad? Sí, eso es Es que diferente. Pero no lo Tau, entendí muy bien. Tau es esfuerzo cortante. Ya vamos allí a copiarlo, pero yo lo que quiero es que nos metamos en la cabeza cuál es la diferencia entre el esfuerzo normal o de carga, que sería lo que estamos viendo acá, a lo que es el esfuerzo cortante, que sería aplicado sobre la sección transversal. Entonces, si vemos aquí esta imagen, ya sin nada, estamos viendo cómo es la distribución de esfuerzos sobre mi sección transversal, en el tornillo, ¿cierto? Esos son los esfuerzos cortantes y estos son los esfuerzos normales, los que se están generando de presión, esfuerzos de presión o de carga sobre el tornillo. Entonces, hay que diferenciar entre uno y otro. ¿Por qué razón? Porque la fórmula, si nos estamos dando cuenta, sigma es igual a tau. Es lo mismo. Pero ¿qué varía? La fuerza dependerá, en este caso, de las superficies de contacto que tenemos entre mi tornillo y el sistema, es decir, en esta polea que son dos, y en esta platina, que solamente se está ejerciendo una superficie de contacto, que es esta que tenemos acá en verde. ¿Sí? Entonces, mi fuerza cortante de izquierda a derecha va a ser esa carga axial P dividido en 2, y mi fuerza cortante de derecha a izquierda va a ser P igual, va a ser la misma carga P, porque solamente lo estoy distribuyendo en una sección, a diferencia de que de izquierda a derecha lo distribuyo en dos, en una y en dos. ¿Listo? Entonces, esta fórmula, tau igual a V sobre A, es la fórmula del esfuerzo cortante, pero quiero que diferenciemos entre sigma y tau en función de las áreas y las cargas que representan cada uno de esos esfuerzos. Eso es lo que quiero que quede claro. Ahorita ya colocamos esta fórmula y les escribo a qué hace referencia a cada uno. Pero quiero que quede claro es eso. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a pasar aquí a la otra diapositiva donde vamos a colocar la definición de nuestra fórmula y donde vamos a ver cómo sería la falla por cortante. Entonces aquí vamos a colocar fórmula del esfuerzo cortante.
Y esa va a ser igual a tau igual a mi fuerza cortante V sobre mi área. Pero entonces quiero tener en cuenta que tau es mi esfuerzo cortante V será la fuerza cortante y A será el área de la sección transversal, la cual es paralela a la carga. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, si nosotros vemos aquí el ejemplo del tornillo que tenemos aquí en la parte de abajo, esta es una falla que podemos tener por cortante, donde vemos cómo esa fuerza V genera lo que dice o hace alusión a lo que es, a cómo se llama este esfuerzo, cortante. Cortó el tornillo, cortó el tornillo, cortó el tornillo, ¿cierto? Eso puede pasar en conexiones en estructuras metálicas, cuando aquí yo tengo cargas cortantes, producto de las solicitaciones de servicio, de su condición de servicio, su condición de resistencia, voy a tener cortantes que si no tengo en cuenta cuál es ese diámetro del tornillo, cuál es esa carga de servicio o la condición, dependiendo del uso, de la edificación o de la estructura que yo esté hablando, pues entonces este tornillo no voy a esperar a que resista mucho, sino puede que llegue a fallar durante sus condiciones de servicio o sus condiciones de resistencia. Entonces, aquí es donde tengo que entrar yo a hacer mis cálculos respectivos para poder determinar cuál es el área de este tornillo, cuántos tornillos debo colocar yo, qué tipo de material, para que este efecto por cortante no derive en problemas como los que estamos viendo acá. ¿Sí? Esta sería una falla entonces típica por cortante que podríamos tener en esas conexiones pernadas, donde generamos cortes y salladura en el elemento estructural que se está viendo sometido a la acción de estos. Cabe recalcar que, por ejemplo, en una edificación, una viguita de concreto, también tenemos efectos de cortantes. Vamos a hacer cuenta y caso. Recordemos un poquito de nuestra estática, cuando teníamos cargas uniformemente distribuidas sobre nuestra sección transversal. Por ejemplo, una viguita de este tipo, que tiene cargas uniformemente distribuidas W, y que está simplemente apoyada, que es el caso típico que nosotros veíamos en estática. Cuando eso se presentaba, entonces por allá nos explicaban y llegábamos a hacer el cálculo de fuerzas cortantes. Pues lo hacemos aquí abajito. Donde mi fuerza cortante aproximadamente era así. Teníamos fuerzas cortantes tanto positivas como negativas. Una viga de concreto, yo puedo tener entonces, producto de estos efectos de cortante, fallas o grietas en los elementos estructurales. ¿Y dónde van a presentarse este tipo de primeros agrietamientos o de primeras fisuras que vamos a tener allí? Cerca a los apoyos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí es donde tenemos la máxima concentración de fuerzas cortantes. Ahí cerca del apoyo es donde se va a tener el máximo nivel de esfuerzo cortante, porque mi V es la máxima, ¿cierto? Entonces se va a empezar a generar este tipo de fisura o grieta en esa viguita. Entonces, ese ángulo se asocia a un ángulo aproximado de 45 grados. Entonces,
nosotros, ingenieros civiles, conociendo ese nivel de esfuerzos, esta no es la misma fórmula. Nosotros vamos a ver la fórmula ya aplicada en vigas rectangulares, porque va a depender de la inercia del cortante y de un momento estático, ¿sí? Y la base de la viga, pero vamos haciendo alusión a lo que vamos a tener realmente en la estructura. Entonces, nosotros aquí, para evitar que esos esfuerzos cortantes lleguen a afectar nuestro elemento estructural y que esa presencia de fisuras o grietas llegue a afectar la integridad de la misma, empezamos a colocar estribitos, estribos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, sobre todo los que tienen la posibilidad de trabajar en obra, los estribos, aquí dibujándolo de manera exagerada, cerca a los apoyos es donde tenemos las separaciones más pequeñas, ¿cierto? Y ya en la parte más o menos en la zona media de nuestro elemento estructural es donde empiezan a aparecer separaciones más grandes. ¿Por qué razón? Fíjense en los casos de cortantes que se tienen cerca al apoyo y en la parte intermedia, ¿sí? Es más, si yo tuviera este tipo de vigas, yo en la parte intermedia, para una condición de servicio, seguramente no necesito flejes, pero los coloco. Los coloco para confinar el concreto, por, por poder amarrar también mis aceros en la parte superior, ¿sí? Pero realmente no se necesita para nivel de solicitación, por eso es que aquí los coloco con una separación mayor a lo que tenemos seguramente cerca a los apoyos. Y en función de eso es que nosotros debemos conocer muy bien los cortantes para poder llegar a obtener unos buenos diseños. Sin mi cortante, yo no puedo establecer a qué separación, sin el esfuerzo cortante no puedo establecer a qué separación es que yo debo ubicar los estribos. Y eso será parte del cálculo estructural que ustedes evalúen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. No, señor profe. Listo, entonces, como les mostraba, la fórmula es de nuestro esfuerzo cortante, es la que estamos viendo nosotros o la que hablamos anteriormente. Aquí habla nuevamente de un esfuerzo cortante promedio. Y digo nuevamente porque cuando les hice referencia al esfuerzo normal, por allá les hablé que podíamos encontrar esfuerzo promedio en los libros. ¿Y por qué esfuerzo promedio? Entonces aquí me voy a devolver un poquito, volver a la primera diapositiva para que veamos esto. Entonces, ¿por qué esfuerzo por medio? Porque si nos damos cuenta en esta imagen, mi esfuerzo se distribuye uniformemente en su sección transversal. Es decir, yo no tengo una distribución eh, mayor en un extremo o en el otro que en la parte central. Mi esfuerzo es un esfuerzo promedio que se supone se siente en toda la sección transversal de mi tornillo. Entonces, por eso hace alusión a esfuerzo promedio. Y habíamos visto por allá en esfuerzo normal como si yo aplicaba una carga acá, pues ahí yo ya no tenía mi misma concentración de esfuerzos. Por eso la consideración era que mi carga axial fuera aplicada en el centroide de su sección transversal. Y aquí vamos a hacer entonces alusión a un esfuerzo promedio porque no tenemos una diferencia de esfuerzos entre cada extremo del elemento, sino que más bien decimos que todo se va a comportar con una distribución de esfuerzos uniforme. Ahora, si yo tomara si yo este tornillito por aquí tomara entonces una pequeña sección, más bien dentro de su materia, ¿sí? Tomara una pequeña sección y la fuese a analizar, yo puedo ver el estado de esfuerzos que tengo en ese elemento. Entonces lo que estoy haciendo, ese cuadradito pequeño que veo acá, lo va a representar en este cubo, donde voy a decir que
en mi, en mi material no tengo una distribución de esfuerzos diferente a un estado de esfuerzos o positivo o negativo. Y que en las caras opuestas de ese pequeño cubo de materia o de elemento estructural que estoy analizando, en las caras opuestas los esfuerzos tienen entonces misma magnitud, pero dirección opuesta. Y que siempre van a llegar a encontrarse en alguna aresta de ese cubo. Cuando hablamos acá de igualdad de esfuerzos cortantes sobre planos perpendiculares, vamos a hacer alusiones que para analizar el estado de esfuerzos en un punto de mi material, yo tengo o estados de esfuerzo positivos o estados de esfuerzo negativos. Yo no tengo un tau 2, un tau 1 que tenga diferentes esfuerzos, es decir, en cuanto a su convención de signos, que este sea negativo y que este sea positivo. Dentro de este estado, o todo es positivo o todo es negativo. Pero ¿cómo vamos a dar entonces esa convención de signos? ¿O cómo la vamos a tener en cuenta nosotros cuando se hable de este tipo de esfuerzos? La convención que vamos a utilizar va a partir de lo siguiente. Entonces, vamos a dibujar normales en todas y cada una de las caras de este cubo. Vamos a llamar a que tendremos entonces caras, voy a poner aquí caras positivas, otro color, y con verde caras negativas. Caras positivas van a hacer referencia a la dirección de la normal hacia donde esté dirigida. Mi cara positiva, si la normal está dirigida en dirección de un eje coordenado X, Y o Z positivo, en este caso la cara derecha, ¿cierto? De este cubo, tiene una fuerza normal que va dirigida en dirección del eje X positivo. Eso van a ser mis caras positivas, ¿listo? Entonces vamos a colocar acá con el color que esta será cara positiva. En ese sentido, esta normal de la cara superior de mi cubo, al ir dirigida en dirección del eje Y positivo, también será una cara positiva. Y la cara que yo tengo frontal del cubo, al ir su normal en dirección, aquí sería Z positivo, va a ser una cara positiva también. ¿Cuáles serían entonces mis caras negativas? Las caras cuya normal está dirigida en el sentido de algún eje coordenado negativo, que en este caso sería esta cara y esta cara. Esas caras, por acá, negativa, negativa. Esta carita sería la posterior que estamos viendo, que no vemos, sino vemos proyectada más bien de mi cubito. Y esas tres caras serían las caras negativas, ¿sí? Para poder identificar entonces la dirección o la convención de signos que estamos trabajando o que vamos a trabajar en cuanto a los esfuerzos cortantes, es necesario tener claro cuáles serán las caras positivas y cuáles serán las caras negativas. ¿Eso les quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, si en mis caras positivas, el esfuerzo cortante va dirigido en dirección de un eje coordenado positivo, bien sea X, Y o Z, ¿cierto? El esfuerzo cortante va a ser positivo. Es decir, si va así, es un esfuerzo cortante tau positivo. ¿Sí? Y si va en dirección de un eje coordenado negativo, también va a ser positivo.
Es decir, lo que estamos viendo aquí en la presentación de PowerPoint es un estado de esfuerzos para cortantes positivos. Esto es un estado de esfuerzos de cortante positivo, ¿cierto? Ahora, si ya la cosa cambia y en las caras positivas la dirección de mi esfuerzo tau va dirigido en dirección de un eje coordenado negativo, pues mi cortante será negativo. Y en las caras negativas, mi esfuerzo cortante va dirigido en dirección de un eje coordenado positivo, pues tau va a ser negativo. ¿Listo? En ese orden de ideas, si yo lo que tengo sobre mi cubo ya no son estas líneas azules, que no las puedo borrar, pero voy a colocarlas ahí cerquita, es un estado de este tipo. Si las líneas que tengo en verde y las líneas que tengo en azul dan referencia a un estado de esfuerzos azul, es esfuerzos positivos, y verde es esfuerzos negativos. ¿Sí? Esa será la convención de signos que nosotros vamos a trabajar. Y como les decía, o es un estado positivo o es un estado negativo. Pero tau 1, tau 2, tau 1 no puede ser negativo y tau, perdón, tau 2 no puede ser negativo y tau 1 no puede ser positivo. Deben tener la misma convención de signos. ¿Sí está claro eso? ¿Sí está claro ahí? Sí, señor, sí. No, Está profe, claro. qué pena con usted. Yo me enredé con lo de las caras positivas y negativas. Porque, Yo por también ejemplo, utricito, profe. donde su merced tiene a la izquierda de la presentación el signo positivo y negativo en morado y en verde, cuando Acá. tau va hacia arriba y cuando tau va hacia abajo es positivo. Ahí yo me enredé, profe. ¿En dónde acá? ¿Ahí o en dónde? No, donde dice lo de caras. ¿Acá? Está en morado y- Sí, ¿Aquí? sí, señor, ahí. Sí, Pero donde está lo de caras, profe. aquí simplemente lo que estoy diciendo es, estoy haciendo alusiones a estos signos que coloqué. Entonces yo lo que digo es que las caras positivas o negativas, si en mis caras positivas mi esfuerzo cortante va hacia arriba, es una convención de signos positiva. Y si en mis caras negativas va hacia abajo, es positiva, tal como lo tengo aquí en la parte azul. Esta es una cara positiva porque la normal va dirigida en dirección del eje coordenado X positivo. Esta es una cara positiva porque la normal va dirigida en función del eje Y positivo. Y esta es una cara positiva porque va dirigida en función del Z positivo. Esta es una cara negativa porque va dirigida en dirección de mi eje X, pero negativo, ¿cierto? Esta que tengo acá, esta que tengo acá, que estoy señalando, ¿sí? Es una cara negativa porque si yo dibujara este eje Y positivo, este eje Y está en dirección negativa, ¿cierto? Y esta normal que hace alusiones a esta cara que tengo allá en la parte posterior, acá, decimos que es negativa porque esa, esa normal está dirigida en dirección de mi eje Z negativo. A eso es a lo que hago referencia aquí con caras, positiva o negativa. ¿Sí era eso? No, profe, pues lo de los ejes coordenados se lo entendí. Lo que no entendí es por qué tau es positivo cuando está en la cara positiva y cuando está en la cara negativa. Bueno, cuando va en la cara positiva, tau es positivo
si va en dirección de algún eje coordenado positivo. ¿Sí? Y cuando está en la cara negativa, tau es positivo si va en dirección de algún eje coordenado negativo. ¿Sí? Profe, se puede dar la situación de que en un eje coordenado positivo tau sea negativo. ¿Cómo sería en ese caso? Pues yo sé que se puede porque su merced lo escribió, pero no lo entendí, es cómo se da esa situación. Mire, por ejemplo, en esta cara. ¿Sí? Aquí. Tau va en dirección de mi eje coordenado positivo, pero mi cara es negativa. Por lo tanto, tau es negativo. ¿Sí? ¿Sí me entendió? ¿O No, no? profe, qué pena. ¿Puede volverlo a repetir? Es que no, hoy estoy corto de entendimiento. No. ¿Cómo así? No. Venga, mire. Estamos hablando de esta cara, ¿sí? De esta cara. La estoy señalando. Sí, Esta señor, cara. la negativa. Eso. Entonces, usted me pregunta que en qué caso tau que vaya en dirección de un eje coordenado positivo sea negativo, ¿sí? Esa es la pregunta que le entendí. Sí, señor. Entonces, caso en esa cara, que es una cara negativa porque mi normal va en dirección del eje coordenado X negativo, ¿cierto? Y si yo analizo tau hacia arriba, pero en mi cara negativa, cuando se dirige en dirección de un eje positivo, es tau negativo. Tau para ser positivo en una cara negativa debe estar dirigido en dirección de un eje coordenado negativo. Ese sería el caso en el cual usted me pregunta. ¿Sí era eso? Sí, señor. ¿Sí quedó claro o no? Por el suspiro parece que no. No, profe, es que no sé si es que de pronto el dibujo no lo estoy entendiendo bien. Su merced dice que cuando usted tiene una cara negativa y tau va apuntando hacia el eje coordenado positivo, tau es negativo. Ujú. Pero su merced me dice que cuando tau está en un eje negativo y está apuntando hacia un eje positivo, si lo acabo de decir así, y ya me enredé yo también. Tau sigue siendo negativo. No, no, no. Pero el caso contrario sería en esa misma cara, ¿sí? Es la cara negativa y mi esfuerzo cortante va hacia abajo. Es decir, va en dirección de el eje Y negativo. En ese caso, tau es positivo, ¿sí? Es decir, si voy en una cara negativa y mi esfuerzo va en dirección de un eje coordenado negativo, es positivo. Es signo contrario. Se podría hacer una analogía como la ley de los signos. Menos por menos da más. Y más por más da más. Y menos por más da menos. Y más por menos da menos. Algo así lo entiendo, ¿no, profe? Sí, podría hacerse así. Yo también lo entendí así. Sí, También. sí, Pero, también. pues, haciendo una analogía como para uno no enredarse tanto. O sea, si estoy en una cara negativa y apunto hacia un eje positivo, me da negativo. Pero si estoy en una cara negativa y apunto en el sentido Sí, negativo, el tau es positivo. sí, perfecto. Así es. Creo que todos lo entendimos así. No, yo no lo he entendido todavía. Qué pena, compañeros, con ustedes. No, tranquilos, para decirle al profe que también lo entendí así como tú lo acabaste de decir. No, sí, está bien, así es. Está muy bien. Bueno, lo importante Vale, es listo, que profe, ahora gracias. sí, ¿cierto? Ya lo entendimos, ¿sí? Sí, señor, ya. Listo, perfecto. Entonces, ya con Sí, esa sí, señor, ya analogía queda claro. nos queda más sencillo de entender, entonces. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer referencia o a lo que vamos a hablar va a ser es a las deformaciones. Con todo esfuerzo va acompañado de una deformación. En este caso de mi esfuerzo cortante, bueno, hablemos aquí de la igualdad antes de pasar allá. Entonces, ¿por qué se da la igualdad entre los esfuerzos? La igualdad se da para generar un equilibrio
con respecto a los momentos que se puedan generar alrededor del eje Z. Si mis esfuerzos no fueran iguales, entonces yo tendría a ese elemento girando en dirección, girando con respecto al eje coordenado Z. Y eso no se me puede permitir. Entonces, el equilibrio se da es cuando las fuerzas son iguales, como veíamos en estática. La sumatoria de fuerzas debería ser igual a 0. Y para que eso se dé, es que se debe tener unos esfuerzos iguales. ¿Sí? Y tendríamos equilibrio y no tendríamos, por consiguiente, una rotación con respecto a nuestro eje Z, como podríamos ver en nuestra figura. Entonces, si esto no está en equilibrio, si estas dos fuerzas que están en direcciones opuestas no son iguales, pues entonces lo que vamos a tener es una rotación acá, en el eje, con respecto al eje Z. Y eso no lo podemos dar. Entonces, por eso tenemos igualdad de esfuerzos cortantes en el plano. Entonces, como conclusión, podemos decir que los esfuerzos cortantes deben ser de igual magnitud y sentido contrario sobre las caras opuestas. Como estamos viendo acá, en cada una de mis caras opuestas, yo tengo esfuerzos cortantes, tau, pongamos aquí si quieren, tau 1 y aquí tau 2. Los esfuerzos cortantes tau deben ser iguales por equilibrio y en sus caras opuestas tienen direcciones contrarias. Eso como primera conclusión. Y como segunda conclusión, nosotros vamos a decir que los esfuerzos cortantes tienen direcciones que tienden a la línea de intersección de las caras adyacentes. Entonces, lo que estamos viendo en esa segunda conclusión es que nuestras caras, estos esfuerzos, tienden a encontrarse en la línea adyacente de cada una de estas caras. Tienden a encontrarse. Si yo dibujara el estado de esfuerzos negativo, pues estaría hablando de esta condición de estados. Igual, tienden a encontrarse en alguna de esas intersecciones de las caras. Tienden a encontrarse. Que van a ser intersecciones diferentes, pero van a tender a encontrarse siempre, bien sea un estado de esfuerzos o positivo o negativo. Ahora sí, lo que les comentaba, siempre acompañado de un esfuerzo, pues tendremos una deformación en nuestro material. Vamos a estar hablando acá de deformación unitaria cortante. Y aquí, a diferencia de nuestro esfuerzo normal, mi deformación unitaria cortante, lo que va a representar es un cambio de ángulo. Mi deformación unitaria cortante la va a representar con esta letra griega gamma, ¿cierto? Esta va a ser la convención de mi deformación. Unitaria cortante. Esta va a ser entonces la nomenclatura con la cual yo voy a trabajar ella. Y esta deformación unitaria cortante tendrá unidades de radianes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo analizo, lo que tengo como deformación unitaria es un cambio de ángulo, Una vez estos esfuerzos alcanzan cierta magnitud, no va a hacer que mi elemento se alargue o se comprima, que era lo que veíamos por un esfuerzo normal, sino lo que va a generar es como si yo tuviera una gelatina. Yo llego y esos esfuerzos los cojo con la mano acá, los cojo con la mano acá, un cubito de gelatina o una goma, y lo que voy a tener es que, producto de esos esfuerzos, entonces mi elemento estructural se va a ver deformado. ¿Sí? Mi cara se va a deformar. De esta manera. Algo así. Que es lo que estamos viendo representado en esta condición B, que es deformada. ¿Y qué es lo que está cambiando? Pues inicialmente, nuestro cubito, en el cual se encuentra en equilibrio,
antes de verse sometido a esos niveles de carga, pues lo que seguramente va a pasar es que todas sus esquinas estarán perfectamente a 90 grados. Pero una vez estos efectos de fuerza cortante alcanzan ciertos valores, pues la deformación se va a ver reflejada en sus esquinas. Entonces, vamos a tener esquinas que se reducen y vamos a tener esquinas que se amplían su ángulo. Es decir, o va a ser mayor o va a ser menor a 90 grados. Y ahí es donde vamos a tener deformaciones unitarias por cortante. Entonces, por eso es una unidad, o por eso es una deformación que se mide en radianes, porque es un ángulo, un cambio de forma. Los esfuerzos cortantes producen ese cambio de forma en el elemento. Cambio en sus caras que inicialmente se encontraban con ángulos de 90 grados, ahora pueden tener ángulos mayores o inferiores, que son los dos ejemplos que estamos viendo acá. En mi punto S, yo estoy viendo es una reducción, ¿cierto? Una reducción del ángulo. Mire, una reducción de mi ángulo. Y en mi punto R, yo estoy viendo un aumento del ángulo. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando mi deformación unitaria reduzca el ángulo que inicialmente era de 90 grados, la deformación unitaria va a ser positiva. Esa va a ser la convención de signos. Y cuando mi deformación unitaria aumente el ángulo inicial de 90 grados, la deformación unitaria, perdón, en ese les dije que era negativa, ¿sí? O positiva. Ya me confundí acá. La deformación unitaria acá les dije en ese que era positiva o negativa. ¿Me confirman? Profe, usted dijo que cuando la deformación era menor a 90 grados, era negativa. O bueno, yo lo entendí así, no sé si mis Sí, sí, sí. compañeros... Sí, creo que lo dije mal. Es cuando reduce el ángulo de 90 grados, va a ser positiva, ¿sí? Cuando se reduce. ¿Eso dije? Sí, Sí, señor. señor. Ah, entonces está bien. Yo lo Y- tengo anotado así, profe, sí, sí, que si entonces se está bien. reduce el ángulo de 90 grados es positiva y si aumenta es negativa. Eso. Negativo, Y correcto. si aumenta el ángulo, va a ser negativa. Esa es la convención de signos. Aquí me confundí, pensé que había dicho que esto era negativo. Entonces, cuando se aumenta el ángulo, es positivo. ¿Listo? Cuando se aumenta el ángulo, es negativo. ¿Verdad? Y aquí cuando se reduce, es positivo. Que es como, viéndolo, nosotros estamos hablando como si fuera el contrario. Si se reduce, pues sería un ángulo menor, debería ser negativo. No, aquí se reduce el ángulo y mi deformación unitaria va a ser positiva cuando hay reducción de ángulo, del ángulo teta. Y cuando hay aumento, mi deformación, aumento del ángulo teta, mi deformación va a ser entonces negativa. Y esa es la convención de signos que nosotros vamos a trabajar allí. Y eso simplemente es para tener un, digamos, para imaginarnos o para poder tener una concepción de cómo se estaría deformando en cada una de sus caras el elemento estructural o el punto a analizar de materia en un elemento como un tornillo, como, no sé, como una conexión, como una polea, lo que estemos analizando en esa estructura. Como hemos venido trabajando todo es a partir de un tornillo, por eso hemos dicho que este pequeño cubo, esta materia que estamos trabajando, es tomada de un punto cualquiera de ese tornillo. Pero esto puede ser también un punto en mi viga, puede también ser un punto en una columna, donde queramos evaluar el estado de esfuerzos en ese punto exactamente donde se conozca la fuerza cortante. Entonces, a partir de esto podemos definirlo y trabajaremos esa convención de signos. Entonces, queda claro que la deformación unitaria cortante en este caso sí tiene unidades, a diferencia del caso de los esfuerzos normales, donde decíamos que eso era dimensional, que simplemente las dimensiones que nosotros le diéramos era para poder tener
un orden de magnitud en cuanto esto se multiplicara por una longitud y poder saber cuántos centímetros, milímetros o demás estarían alargando por unidad de longitud. Acá sí es diferente, aquí sí estamos hablando de una deformación, un cambio de forma que se va representado por un cambio de ángulo en cada uno de los puntos de ese cubo. ¿Listo? Entonces acá, como estamos viendo, podemos ver la convención de signos que nosotros acabamos de enunciar. En cuanto al esfuerzo cortante, ¿sí? Se actúa sobre una cara positiva, es positivo, y si el sentido concuerda con la dirección positiva de alguno de sus ejes coordenados. ¿Listo? En cuanto a mis convenciones por deformaciones unitarias, entonces aquí decimos que la deformación unitaria es positiva cuando se reduce el ángulo, ¿sí? Que es lo que veíamos en nuestro punto S, y va a ser negativa cuando aumenta el ángulo entre dos caras. Aquí sí es independiente si mi cara es positiva o negativa. Positiva y negativa. Si se reduce la deformación unitaria es positiva. Y si se aumenta la deformación unitaria es negativa, no independiente de las caras que estemos analizando. Y aquí para la convención de esfuerzos cortantes sí depende de la cara que yo esté mirando y que hacíamos referencia entonces a lo que dijo nuestro compañero como una regla de multiplicación de signos. Ahora, la ley de Hooke cortante. Nosotros, producto de nuestro esfuerzo normal, algo que concluimos de esas clases, fue que mi esfuerzo y mi deformación unitaria producen una gráfica que antes de límite de proporcionalidad yo la llamaba zona lineal y que a partir de esa zona lineal yo podía sacar una constante elástica que era mi módulo de elasticidad y que allí sacaba una ley de Hooke. Esa ley de Hooke, a partir de esta relación lineal y a partir de lo que estoy viendo en gráfica, decía que mi esfuerzo es igual, perdón, al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Si yo quiero ya ver o analizar lo que es la ley de Hooke acortante, yo esto lo puedo obtener también a partir de un ensayo de laboratorio. Este ensayo es el que nosotros hacemos a torsión, donde relacionamos entonces nuestros esfuerzos, pero aquí taos, y nuestras deformaciones unitarias gamma. Mi material también va a tener un comportamiento lineal que va a llegar hasta un punto donde tengo un límite de proporcionalidad, pero esta vez por esfuerzos de cortante, y que esos esfuerzos de cortante sean algo de este tipo. O los podremos obtener a partir de un ensayo en el cual vemos nuestra probetica, ¿cierto? Está nuestra probetica. Pero realmente no es de esta forma, sino tenemos un punto fijo. Digamos, este punto quedaría fijo. Y en el otro extremo le estamos generando torsión. Estamos rotando mi elemento estructural y empezamos a generar esfuerzos y lo calculamos con respecto a las deformaciones, que serían los cambios de ángulo que tendríamos. Esta teoría nosotros la vamos a ver cuando veamos torsión, que después de elementos sometidos a cargas axiales es lo que vamos a ver. Pero quiero que relacionemos más es a la manera de obtener esa constante elástica que es diferente uno de otro, ¿sí? La ley de Hooke cortante lo obtenemos a partir de un ensayo de torsión y la ley de Hooke por mi esfuerzo normal es debida a un ensayo de tensión o compresión. Sin embargo, las dos nos dan una propiedad importante que es la pendiente de esa zona lineal, que en este caso sería G, que es el módulo de rigidez. ¿Cierto? Voy a ponerlo acá. Módulo de rigidez.
Y que para representar entonces la ley de Joule cortante, yo tendría que tau es igual a G, que es mi módulo de rigidez, multiplicado mi información unitaria. ¿Listo? Mi módulo de rigidez entonces tendrá unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado, al igual que mi módulo de elasticidad. Mi esfuerzo tau también tendrá unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado, y gamma tendrá unidades de radianes. Quiere decir entonces que tau y sigma comparten las mismas unidades, pero los esfuerzos cortantes seguramente van a ser inferiores a lo que es un esfuerzo normal. Por lo tanto, aquí lo que podemos llegar a encontrar son esfuerzos en kilopascales, aunque no se descarta que también podamos tenerlos en megapascales. ¿Sí? Pero generalmente en el sistema internacional podemos encontrar más bien los esfuerzos asociados a esta unidad de medida, a diferencia de nuestros esfuerzos normales, donde sí veíamos los megapascales, porque un esfuerzo normal, como por ejemplo en el concreto, es superior en cuanto a lo que podemos encontrar a compresión de lo que podemos llegar a encontrar a cortante. La resistencia cortante no es la misma, aunque puede llegar a ser, digamos, considerable, dependiendo de la sección transversal, obviamente, que se otorgue en un elemento estructural. Pero va a ser inferior, entonces seguramente lo vamos a encontrar en este orden de magnitud. Ahora, este ensayo no es que se realice mucho, por una sencilla razón, porque yo puedo relacionar lo que es la constante elástica EG con la relación de Poisson. Y esa constante o esa relación la puedo obtener o la encontraron a partir de esta fórmula, donde G, mi módulo de rigidez, va a ser igual a mi módulo de elasticidad sobre 2 veces 1 más mi relación de Poisson-Ni. ¿Listo? Entonces, G es mi módulo de rigidez. E será mi módulo de elasticidad. Y Ni, voy a colocarlo aquí como V, que lo colocamos aquí en paréntesis, Ni es igual a mi relación de Poisson. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos que el módulo de elasticidad lo podíamos obtener a partir de un ensayo de compresión simplemente instrumentando esa muestra. Y si instrumentamos ese cilindrito, pues no solo podemos tener el módulo de elasticidad, sino también la relación de Poisson. Entonces, si yo tengo esta relación, tengo mi módulo de elasticidad, mi relación de Poisson, ¿para qué hago un ensayo de corte? Entonces, muchas veces, incluso hasta los mismos programas de computadora, como por ejemplo los de elementos finitos, uno con colocarle el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, automáticamente a partir de esta formulita, calculan el módulo de rigidez. Entonces, por esa razón, no es que se realicen muchos ensayos de torsión. ¿Listo? Sin embargo, nosotros acá dentro del curso vamos a ver ese ensayo de torsión. Lo vamos a ver, incluso ese ensayo ya fue grabado, ya tenemos los datos, pero lo tenemos que editar para enviárselo en su respectivo momento. Y obviamente nos hace falta ver nuestra teoría de torsión para poder abordarlo. Y esta es entonces la teoría que necesitamos conocer de nuestro esfuerzo cortante para poder abordar los problemas de aplicación. Hablemos ahora de lo que son los esfuerzos y las cargas admisibles. Entonces nosotros, para poder garantizar que los elementos funcionen de manera adecuada, en algunas ocasiones utilizamos factores de seguridad, no en algunas, en todas las ocasiones utilizamos factores de seguridad, bien sea, por ejemplo, en el caso de diseño estructural, en el caso de mayorar nuestras cargas,
nosotros estamos utilizando un factor de seguridad que puede ser mayor o menor. ¿Y eso de qué dependerá? ¿De qué creen ustedes que puede depender el factor de seguridad? ¿Por qué nosotros utilizamos ese resguardo como vemos aquí en la presentación? Para no esforzar el material más allá de lo que se puede, dije. Sí, el factor de seguridad, claro, nosotros no queremos tener una falla o un colapso, entonces nosotros calculamos una resistencia real, dependiendo de nuestro material, y una resistencia de servicio requerida. Este valor no puede ser 1, porque si no estaríamos al borde, ¿cierto? No tendríamos un factor de seguridad aquí. Pero es que en algunas ocasiones, por ejemplo, construir una edificación aquí en Bogotá y construir una edificación en el Chocó, así tenga lo mismo, los mismos materiales, las mismas consideraciones, sea el mismo diseñador, lo haga hecho perfecto, haya elaborado un diseño estructural perfecto, se hizo un estudio de suelos perfecto también, una arquitectura perfecta, todo perfecto, pero la mano de obra no es la misma. Entonces allí tenemos que utilizar un factor de seguridad. No sabemos qué tipo de materiales pueden llegar a tener allá, ¿sí? Tenemos que garantizar que esa estructura llegue a ser funcional y evitar el colapso. Garantizar que la vida de las personas que van a ocupar la edificación o cualquier estructura que se va a construir no se vea comprometida. Seguramente allá tendremos no solo rendimientos inferiores, sino también deberíamos tener unos factores de seguridad distintos. Empezando porque seguramente no vamos a conseguir ferretería, sino la misma guerrilla es la que le va a vender a uno los materiales. Entonces, eso debería tenerse en cuenta. Ahora, ¿cómo tenemos en cuenta nosotros los factores de seguridad? Como es difícil llegar a decir, ah, no, es que usted está construyendo en el Chocó, entonces castigue más la estructura, castigue más su diseño. Uno hace unos factores de seguridad en función de las combinaciones de carga. Y dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos de cada material, o dependiendo del conocimiento de la solicitación. Nosotros vamos a ver esfuerzos de cortante, esfuerzos de flexión, y vamos a ver, o verán en su curso de diseño estructural, que cuando uno tiene esos factores de seguridad en cuanto a lo que es la flexión y en cuanto a lo que es la cortante o el cortante, son distintos. ¿Y por qué son distintos? Porque se llega a conocer seguramente más lo que son los efectos que genera la flexión que los efectos que generan las fuerzas cortantes en los elementos estructurales. Por ejemplo, se llega a conocer con mayor precisión cuál es la carga muerta en una estructura a diferencia de lo que va a ser la carga viva. Entonces, en un código de diseño como la NSR10, en el código ACI, uno puede ver factores de carga en la carga muerta de 1.2 y puede ver factores de carga en la carga viva de 1.6. Es mayor en mi carga viva que en mi carga muerta. ¿Por qué razón? Porque la carga viva no tiene, no tiene una constante, no tiene un comportamiento similar como lo puede llegar a tener una carga muerta, donde mi carga muerta, si yo instalo una columna de concreto que es de 40 por 40, pues ese peso ya es más estándar, ya es más significativo, ya es, digamos, se puede calcular en mayor precisión que calcular la carga viva que va a tener un edificio. Y aunque uno la calcula y uno trabaja con sus mínimos y trata de hacerlo lo mejor posible, pero puede hacer que esos valores en X o Y momentos durante su vida útil se puedan ver alterados. Entonces, por eso uno utiliza un mayor factor de seguridad, porque aquí es más difícil prever cuál es ese factor, esa carga viva que va a tener la edificación durante su vida útil. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros utilizamos factores de seguridad, en función seguramente al desconocimiento que tengamos. Entre mayor sea el factor de seguridad que usted vea, quiere decir que más se desconoce los factores o todas las variables que pueden verse involucradas allí.
¿sí? Por eso a veces en geotecnia también se tienen factores de seguridad tan altos, que es más difícil comprender seguramente el comportamiento de un suelo que el comportamiento del material como un concretico en una viga. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos diferentes factores de seguridad en la ingeniería. Nosotros aquí vamos a hablar de esfuerzos permisibles. ¿Y esos esfuerzos permisibles qué son? Lo que yo espero o me voy a permitir que mi material llegue. ¿En función de qué? Si estoy hablando de materiales dúctiles, de mi esfuerzo de fluencia. Y si estoy hablando de materiales frágiles como mi concretico y materiales como madera, pues yo voy a hacer referencias en función a los esfuerzos últimos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Yo no quiero, por ninguna razón, que durante la vida útil mi estructura llegue a tener fluencia, es decir, nunca sobrepase el límite de proporcionalidad y, por ejemplo, en un material como el acero, siempre esté trabajando en rango elástico. Pero en materiales en los cuales yo tengo falla súbita, ¿y esto por qué? Porque no quiero tener deformaciones permanentes en los elementos. ¿Sí? Nosotros ya vemos que la fluencia a partir de ese límite de proporcionalidad ya tengo deformaciones permanentes. En el caso de mi concreto en mi madera, si bien yo sobrepaso o estoy cerca del esfuerzo último, ya tengo alguna deformación permanente, son deformaciones mínimas, pero no van a llegar a generar la falla. Cuando yo ya encuentro mi esfuerzo último es que tengo fallas y tengo estructuras o elementos estructurales que fallan de manera súbita. Entonces, yo no quiero llegar a ese esfuerzo último en mi concreto. En mi acero lo que no quiero son deformaciones permanentes. Por eso la diferencia entre uno y otro. Y voy a tener diferentes factores de seguridad en función de la solicitación, si es un esfuerzo normal o si es un esfuerzo cortante. No van a ser los mismos factores de seguridad ni para los materiales ni para las condiciones de esfuerzo. Es decir, voy a tener esfuerzos diferentes en compresión, en tensión, que en cortante. Y aquí entonces yo voy a afectar esa fluencia. Por ejemplo, en un acero que sea de 420 megapascales, yo no me la voy a jugar a que llegue allí. Porque si ustedes ya leyeron la NTC 2289, existe un rango tolerable o admisible para que las barras de acero las puedan comercializar. Entonces puede que no esté en los 420, sino que llegue un poquito más abajo. Entonces aquí tengo un factor de seguridad que me evite que esto llegue acá. Claro, entre mayor sea mi factor de seguridad, pues seguramente se va a ver afectado mi factor económico, ¿no? O sea, no con esto voy a utilizar entonces factores de seguridad los más altos, porque inmediatamente un proyecto se puede llegar a caer por el factor económico. Entonces, en función a esto, nosotros vamos a permitirnos que se presenten unos esfuerzos en mis materiales. Bueno, si nosotros sabemos o conocemos el esfuerzo al cual queremos llegar a someter nuestra estructura, pues podemos hablar de cargas permisibles. ¿Por qué razón? Yo ya sé hasta dónde puedo llevar mi material y si yo defino un predimensionamiento inicial, sé cuánto es la capacidad de carga que puede llegar a verse, a la que puede verse sometida esa estructura. Aquí lo que estamos haciendo es mi fórmula de esfuerzo igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Estábamos diciendo que mi esfuerzo, pero esta vez permisible, multiplicado el área, va a ser igual a mi carga. Eso es lo que estamos viendo acá. Pero ya estamos castigando el esfuerzo en función de un factor de seguridad n. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces puedo tener cargas axiales o cargas por cortante permisibles en función de cada uno de los esfuerzos que yo espero o me llegue a generar una cierta libertad en mis materiales. Y a partir de eso, entonces sabré cuánta carga por cortante o cuánta carga axial puedo llegar a tener en mi estructura. Y ahí sí establecer condiciones de servicio.
¿Listo? Sí, señor, profe. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profe, hasta el momento no. No, profe, pero no la vaya a cambiar, que estoy copiando. Tranquilo. Pues igual yo les envío la presentación. Ah, listo, profe. De igual forma se los envío. Más bien, por favor, monitor me acuerda. Si no, se las envío ahorita para enviárselas ahí por WhatsApp para que la tengan disponible. Sí, señor. A más tardar, pues si no lo he enviado, yo mañana por la mañana le pongo un mensajito y le Eso. recuerdo. Listo. Listo. Eso es lo que queremos ver como teoría para el día de hoy. Ya el día jueves que nos volvemos a encontrar, veremos entonces ejercicios y el día sábado estaríamos entrando a un nuevo tema que es elementos cargados axialmente. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos de aplicación el día jueves y el sábado nos reunimos en el horario normal. ¿Tienen alguna duda, inquietud? O si no, ya dejamos por ahí. No, ingeniero, gracias. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias a ustedes. Nos vemos el día jueves. Que pasen buena noche. Vale, profe, usted muchísimas gracias. Que tenga buena noche.